Hola, ¿qué tal? Les saluda su hermano José Juan Valdés y esto es Evangelio y Vida. Llegamos al día de hoy, al miércoles 26 de julio. Estamos en el tiempo ordinario y las lecturas del día de hoy continúan con lo que yo les había explicado. Estamos leyendo sobre todo, se atraviesan luego algunas fiestas, algunas memorias importantes en la vida de la iglesia, pero estamos leyendo el libro del Éxodo. Y el día de hoy leemos del capítulo 16, los versículos del 1 al 5 y del 9 al 15. Ya el pueblo que cruzó de alguna manera el mar de manera prodigiosa, que Dios lo sacó de manera prodigiosa, se encuentran en el desierto. Y encontramos, válgame la redundancia, hoy al pueblo murmurando. Yo he dicho algunas veces que Moisés es impresionante como líder, no solamente porque escucha la voz de Dios y por todas las que tiene que pasar, y aún a pesar de sus debilidades o de sus limitaciones, el ser sordomudo, una serie de cosas, ¿sí? Saca adelante la misión que Dios le encomendó. Yo he dicho también que para Moisés, aunque de verdad fue épico, fue así como que toda una odisea sacar a este pueblo de Egipto, que el faraón los dejara salir, la última batalla que escuchamos cuando el faraón sale a querer matarlos y finalmente son ahogados, son confundidos. La victoria es para el pueblo de Dios porque Dios, Yahvé, está en medio de ellos. Una vez que ha hecho estas cosas maravillosas, Dios en medio de ellos, a través de su intercesor Moisés, están en el desierto, y en el desierto, una vez que están en el desierto y que tienen hambre y que tienen sed, el pueblo empieza a murmurar. De eso nos habla el capítulo 16 del libro del Éxodo el día de hoy. Empiezan a murmurar, quieren regresarse a Egipto, tienen algo así como que una depresión espiritual o algo por el estilo. ¿Qué es la depresión? La depresión es vivir anclado al pasado. La depresión, la cuestión psicológica, es anclarse en el pasado por algo bueno o por algo malo. Hay gente que vive deprimida en el presente porque en el pasado había tantas cosas buenas en mi vida y vivo añorándolas, y aunque haya cosas buenas en mi presente no las veo porque vivo añorando las del pasado. Cuando yo estaba en México, cuando yo estaba soltero, cuando yo vivía con mis papás, cuando yo vivimos en el pasado y no vivimos en el presente por lo bueno del pasado. También se puede vivir en el pasado por alguna experiencia negativa, la depresión por algún suceso que nos afectó mucho y que no nos podemos de alguna manera liberar de ello. El pueblo de Israel le empieza a dar la depre. Se quiere regresar a Egipto. Allá sí teníamos de comer, las cazuelonas de carne. Le empiezan a reclamar a Moisés, ¿no? Le empiezan a reclamar a Moisés y a Dios. Entonces empiezan las murmuraciones. Dios hace que vengan codornices al campamento, que la gloria de Dios se manifieste y que caiga el maná. Por eso le pone maná, porque eso en hebreo quiere decir, ¿qué es eso? No sabían qué era como una harina de la que lo sacia, viene el pan del cielo. El pueblo murmura y Dios responde, sigue manifestando de manera gloriosa. No será fácil para Moisés. Mira, si fue difícil sacarlos de Egipto, será más difícil sacarles Egipto de su cabeza. Sacarles su mentalidad de esclavos de su cabeza. Eso será muy complicado. Lo leeremos en el libro de los Números y en lo que sigue también del libro del Éxodo. Muy difícil. Se quieren regresar cada vez que pueden. Van de queja tras queja tras queja. El evangelio del día de hoy es el de Mateo 13 del 1 al 9. Y nos presenta, muy al estilo de las palabras del Papa Francisco, al Jesús de las periferias. No este Jesús que predicaba, que enseñaba como maestro desde el salón o desde un lugar de reunión, se les mostraba. No. Nos presenta un Jesús que sale al encuentro de la gente, que está donde está la gente, va a la periferia. Hoy se le amontona tanto la gente que se tiene que subir a la barca y desde ahí predicarles. Es un Jesús de las periferias, como nos pide el Papa Francisco hoy. Hoy le predica Jesús a una audiencia de trabajadores de alguna manera rurales. Y entonces adapta, esto también es muy importante, adapta el mensaje a su realidad, adapta el mensaje del Evangelio, la buena noticia, a su realidad. Eso tenemos que hacer
todos los que llevamos el evangelio. No podemos andar predicando con muchas veces, a veces será necesario, y más si estamos a lo mejor instruyendo con gente que ya tiene un caminar, pero cuando vamos a predicar, anunciar buena noticia, buena nueva, llevar el evangelio a la gente sencilla, hay que enseñarle de manera sencilla, que entiendan. Jesús nos pone el ejemplo de eso. Y por supuesto utiliza este evangelio que ya habíamos leído, que es el evangelio del sembrador. El sembrador que sale a sembrar, que echa la semilla, y que hay cuatro tipos, ¿sí?, de espacios donde cae la semilla. El primero es en el camino. La semilla que cae en el camino, pues se la comen las aves. No sirvió de nada, cayó en el camino. Después la semilla que cae en terreno pedregoso. Y otra vez las tierras de Palestina del siglo I, si usted va todo el día de hoy, no son tierras muy fértiles en la cuestión de Palestina, rocosas de alguna manera. Un terreno pedregoso que, pues sí, nació pronto de alguna manera la semilla, pero porque era muy pedregoso no echa raíces profundas, y cuando viene el sol la seca. El tercero es la semilla que cayó en tierra buena, pero aparte de la semilla había otras cosas, ¿sí?, de alguna manera zarzas, espinas, otros hierbas por ahí ya, que nacieron también a la par o que estaban ahí, y por estar ahí estas terminan ahogando a la semilla. La cuarta es la semilla que nace de alguna manera, que se siembra y nace en tierra buena, y esta da fruto abundante. La pregunta del evangelio es ¿qué tipo de qué tipo de tierra somos? La semilla siempre es buena. Yo ya había dicho esto en mi reflexión. La semilla siempre es buena, cumple su propósito, es buena calidad. Es la palabra de Dios, es el evangelio, es la buena noticia, siempre es buena. No podemos dudar de la calidad de esta. La cuestión acá recae en qué tipo de tierra somos tú y yo. ¿Somos camino?, ¿no?, donde ni siquiera tiene una oportunidad la palabra de Dios. ¿Somos terreno pedregoso?, ¿sí?, así medio nos abrimos a la palabra, pero nosotros mismos con nuestros actos la ahogamos. Somos de esa tierra que tiene zarzas, que tiene espinas, ¿sí? Es decir, que nos rodeamos de gente que en lugar de ayudarnos a dar fruto, nos ahoga, nos perdemos con ellos y entre ellos mismos. O somos tierra buena, donde el anuncio del evangelio, la palabra de Dios, da fruto impresionante. Esa es la pregunta. ¿Qué tipo de pueblo somos? ¿El que se queja o el que agradece? Primera lectura. Segunda lectura del evangelio. ¿Qué tipo de tierra somos? ¿La que recibe la semilla y la hace producir, o la que la ahoga o deja que los factores externos le hagan daño? Al final dice que el que tenga oídos para oír, que oiga. Todos tenían oídos. ¿A qué nos invita en realidad esta afirmación, muy usual en el siglo I? A que oigamos y reflexionemos y apliquemos la palabra de Dios. Ese es el desafío. Oigamos, reflexionemos, apliquemos la palabra de Dios, la encarnemos. Sin lugar a dudas que esta es una parábola de esperanza, ¿sí? Y es para animarles, para confortarles. Adelante, hay que ser tierra buena. Esto es Evangelio y Vida. Una vez más, les invito a que lo compartan. Los espero mañana. Continuamos con un nuevo video. Únase a que esta semilla que estamos sembrando llegue a muchos lugares donde pueda alcanzar tierra buena. De antemano les agradezco. Dios les bendiga.